Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Iniciamos la transmisión en directo del encuentro del Papa Francisco en Timor Oriental con los obispos, sacerdotes, diáconos, consagrados, seminaristas y catequistas en la Catedral de la Inmaculada Concepción en Dili, la capital de Timor Oriental. Desde Radio Vaticano y Vatican News reciban un cordial saludo de quien les habla, Alina Tufanerías. Están aquí también con nosotros Daniele Giorgi en el control técnico, Massimiliano Menichetti en la coordinación, Sebastián Sansón y Renato Martínez, también madrugadores en la redacción. Cuando son las 2:50 en la Ciudad del Vaticano, las 8:50 de la mañana en Timor Oriental, 7 horas de diferencia. Vemos ya la espera del Papa Francisco, que ya ha llegado a la catedral y ha presenciado unos bailes típicos en la explanada frente a la catedral. Mientras esperamos la entrada del Santo Padre a la catedral de Dili, queremos saludar a todos aquellos que nos están siguiendo a través de Facebook, YouTube, a través de nuestro portal y en especial, como siempre, a todas aquellas emisoras de radio y de televisión que nos retransmiten. Ellas son hoy desde España, Zetel TV en Alicante, de América Latina, Radio La Voz de María en Guayaquil, Ecuador, Radio Cáritas Universidad Católica en Asunción, Paraguay, Radio Magna en Chubut, Argentina, Radio María en El Salvador, Radio María en Venezuela. De Estados Unidos a Radio Paz en Miami, Radio Inmaculada, Inmaculada TV en Galveston, Catholic Faith Network en Nueva York, EWTN y nuestros amigos de ESNE, El Sembrador, Nueva Evangelización. Bien, se ha hecho un gran silencio en la catedral, la Catedral de la Inmaculada Concepción, una de las iglesias y de las estructuras más grandes de toda Asia. Allí están reunidos, por así decir, la vida religiosa del país. Y bueno, sin duda alguna muy importante, visto que justamente Timor Oriental es el segundo país católico. El 95% de la población, que es de 1 millón, casi 1,5 millones de habitantes, se dice y se declara católicos. El segundo sería Filipinas. Bien, esta es la tercera etapa del viaje apostólico del Papa a Asia y Oceanía. Llegó justamente ayer a las 2:30 de la tarde a Timor Oriental, proveniente de Papúa Nueva Guinea. Hacia las 6 de la tarde también tuvo ayer el encuentro con el presidente de la República y el encuentro con las autoridades, con la sociedad civil, el cuerpo diplomático, como suele hacer en estos viajes apostólicos el Santo Padre. Como mencionamos, el Papa mantendrá este encuentro con la vida consagrada, los obispos, sacerdotes, diáconos, en fin, con esta pujante vida de la Iglesia Católica en este país, en particular desde su independencia en 2002. El país se ha declarado incluso en la Constitución católico. Sin embargo, también se declara como un país con una libertad religiosa y de expresión de las religiones.
Ya las imágenes nos muestran al Papa, que ha recibido de manos del párroco una cruz y el incenciario para esparger la iglesia ya a su entrada por la nave central. La catedral fue inaugurada en noviembre de 1988 y fue consagrada un año después por el Papa Juan Pablo II en su visita a Timor Oriental. Como decía, es una de las estructuras más imponentes de toda Asia y está dedicada a la Virgen, a la Inmaculada Concepción. Este no será un encuentro litúrgico, en él estarán sobre todo y básicamente los testimonios de una monja, de un sacerdote, de un catequista y el saludo del presidente de la conferencia episcopal. Bueno, debemos decir también que la iglesia en Timor Oriental es una iglesia que nace en el siglo XVI con la colonización de la isla por parte de los portugueses. De hecho, fue esto recordado por el Santo Padre ayer en su discurso a las autoridades. Y de hecho decía que en Timor Oriental, que está entre Asia y Oceanía, se encuentra también con Europa, que aunque lejana geográficamente, está cercana por el papel que ha tenido en esas regiones en los últimos 5 siglos. Habló precisamente de los primeros misioneros, de los dominicos que llegaron desde Portugal, trayendo consigo el catolicismo y la lengua portuguesa. El Papa también hablaba de la inculturación de la fe, hablaba de ese binomio para la vida cristiana que es tan importante, la inculturación de la fe y la evangelización de la cultura. Para quienes nos siguen a través de la radio, el Papa en su pasaje por la nave central de la Basílica está saludando a todos aquellos que pueden acercársele y vemos también a muchas religiosas que lo saludan. El Papa precisamente viene de un encuentro muy hermoso, muy emotivo, que fue en la escuela de las hermanas Alma, una congregación que se ha dedicado al cuidado de los niños desfavorecidos que tienen discapacidades físicas y mentales.
Allí el Santo Padre compartió con tantos niños que pueden superar esas dificultades a través del cuidado de estas hermanas que están presentes en el país desde el 2004. Fue realmente un encuentro muy emotivo el que tuvo el Papa con los niños. Incluso pudo firmar una especie de diario, de cuaderno que llevaba uno de ellos. El Papa allí le dedicó y le dio su bendición escrita, que seguramente este joven que se llama Arcángel guardará como un tesoro. Bien, el Papa justamente eso fue como a las 8:30 de la mañana, hora de Timor Oriental. Y como hemos dicho, ya son justamente las 9 de la mañana, las 3 aquí en la Ciudad del Vaticano. Siguen estas manifestaciones de afecto al Santo Padre por parte de tantos religiosos. Las órdenes religiosas que llegaron al país, los primeros fueron los dominicos y luego fueron los salesianos, los jesuitas, los verbitas, muchas congregaciones que han colaborado con el crecimiento de la fe en este país. La Iglesia Católica está realmente muy presente en la sociedad timorense, sobre todo en los sectores de la educación y la sanidad, pero también ha hecho sentir su voz en los debates públicos por todos los acontecimientos que especialmente en los últimos años y durante el periodo de la independencia causaron tanto dolor y tanta tragedia y tanto drama, hasta que finalmente en el 2002 lograron esta independencia, primero de Portugal, de la cual eran colonia, y luego de Indonesia. Ya el Santo Padre está en el altar. Desde allí escuchará tanto el saludo del obispo de Dili como los testimonios que le serán presentados. A programação da visita da Sua Santidade Papa Francisco na Igreja da Paróquia Nossa Senhora Imaculada Conceição da Sé Catedral de Dili. Primeira sequência, saudação de boas-vindas de presidente da Conferência Episcopal Timorense. En este momento se anuncia el saludo que ofrecerá Monseñor Norberto do Amaral, obispo de Maliana y presidente de la Conferencia Episcopal de Timor Oriental. Amado Santo Padre, con gran alegría y honor le damos la bienvenida a esta catedral que es la madre de todas las iglesias de Timor Oriental. Una catedral cuyo recuerdo nos es tan querido porque su predecesor, el Papa San Juan Pablo II, en su viaje apostólico de 1989, en los tiempos difíciles en que la nación estaba sometida,
tuvo el feliz gesto de bendecirla. Después de tantos años de sufrimiento, recuperamos la nación, que logró levantarse y erguirse sobre sus propios pies, resurgiendo de las cenizas de la destrucción en el segundo milenio de nuestra historia. Una nación nueva y pequeña de solo 14.874 kilómetros cuadrados, con una población de 1.340.000 habitantes, con una comunidad católica que suma más de 1.300.000 fieles, casi el 98% de la población, y con una creciente población juvenil. Timor Oriental es la nación con mayor porcentaje de católicos de Asia y podría decirse del mundo. Encontra-se situada no extremo oriente. Vossa Santidade, a quando na sua eleição papal, falando de si, está situado en el extremo oriente. Cuando fue elegido Papa, su santidad, dijo que los cardenales le habían llamado de la periferia del mundo. Pues bien, aquí hay una nación en la periferia del mundo y podría decirse en los confines de la tierra. Aquí está llamada a ser sal y luz. Y cuando en nuestra primera visita ad limina, su santidad nos dijo: dejen que vuestra fe sea vuestra cultura, nos quedamos con estas palabras, y para reforzar esta llamada, aquí están como tema de la visita de su santidad a Timor Oriental. Santo Padre, 35 años después de la visita de San Juan Pablo II, aquí está de nuevo entre nosotros el vicario de Cristo para confortarnos y confirmar nuestra fe. Aquí le encontramos el clero, los religiosos y religiosas, los seminaristas, los catequistas y algunos laicos de todo Timor Oriental que le acogen con entusiasmo y están dispuestos a escuchar sus palabras con corazón sincero. Que sea un momento de oración, de escucha y de bendición, el que su santidad desea transmitirnos. Que así sea. Oferecimento de uma lembrança a sua santidade. En este momento, el presidente de la conferencia episcopal, Monseñor Norberto do Amaral, le ha entregado un don al Santo Padre. Qué agradecido. Presentes aqui, 3 pessoas vão partilhar conosco a história deles, como é que eles vivem a vocação deles y testimonhar. El narrador está anunciando justamente la presencia de estas 3 personas que darán un testimonio, comenzando por una religiosa que se trata de la Madre Rosa Sarmiento de las Hijas de la Caridad Canosianas. Neste momento tão precioso de graça, quero identificar-me como uma religiosa, Senhor da congregação. En este precioso momento de gracia quisiera identificarme como una religiosa de la Congregación de las Hijas de la Caridad Canosianas de Santa Magdalena de Canosa. Soy timorense, fruto de la larga actividad misionera de las hermanas canosianas que, siguiendo las huellas de los misioneros y de San Francisco Javier, el misionero por excelencia de Oriente, llegaron a Timor a finales del siglo XIX
y todavía hoy están muy presentes en la formación religiosa y humana de las mujeres y jóvenes timorenses. É país muito católico do Sudeste Asiático. Timor Oriental es el país más católico del sudeste asiático y también un oasis de vocaciones sacerdotales y religiosas. Aquí están presentes muchos religiosos y religiosas de distintas congregaciones que, para no dejar marchitar las semillas de la vocación, han venido a recogerlas para que den mucho fruto vocacional. Graças a Deus, Timor-Leste tem enviado religiosos e religiosas Y gracias a Dios, Timor Oriental ha enviado religiosos y religiosas para ayudar a otras regiones del mundo. que alvoreceu no limiar do século XXI. Somos un país joven que ha amanecido en los umbrales del siglo XXI, pero también somos un territorio bendecido en el que la mayoría de la población son niños, adolescentes y jóvenes. Assim, o futuro da Igreja e da nação é risonho e prometedor. Por lo tanto, el futuro de la Iglesia y de la nación es luminoso y prometedor y nos exige todo tipo de desafíos para construir una comunidad sinodal de comunión y misión, As ideias da fraternidade y para consolidar las ideas de fraternidad humana que se están poniendo en práctica en nuestra querida tierra. diante da sua santidade, aproveitamos o ensejo de pedir a vossa bênção Ante su santidad aprovechamos esta oportunidad para pedir su bendición especial sobre nuestros niños, adolescentes, jóvenes, hombres y mujeres, ancianos, y sin olvidar especialmente a los discapacitados, que son muchos. Antigamente, os missionários e missionárias vieram da Europa e En el pasado, los misioneros venían de Europa para evangelizar Timor, y hoy sucede lo contrario. Timor va a evangelizar Europa y a otras partes del mundo. agradecer. Eu gostaria, de, em nome dos missionários religiosos, Me gustaría, en nombre de los misioneros, religiosos, religiosas, catequistas, agradecerle de todo corazón que su santidad haya venido entre nosotros como iglesia en salida a visitarnos. Gracias, santidad. Terceira sequência, testemunho de um sacerdote, é representado pelo reverendo Padre Sancho Amaral, sacerdote diocesano da Diocese de Sagrado Coração de Jesus, Mariana. En este momento escucharemos el testimonio del Padre Sancho Amaral, un sacerdote diocesano. Testemunho da vida do Padre Sancho. Eu, Padre Sancho Amaral, sacerdote diocesano, 68 anos de idade, 39 anos... Padre Sancho Amaral, sacerdote diocesano, 68 años, 39 años de sacerdocio. En cuanto a mi participación en el proceso de independencia de Timor Oriental, mi contribución fue muy simple y breve. Mas de grande importância, pude ajudar o comandante em chefe, Kairala Xanana Guzmão, Mi experiencia sencilla pero de gran importancia fue ayudar al comandante en jefe Kairala Sanama Guzmão o que ocorreu a viajar de Dili a Osu en junio de 1991. para o qual vinham também os sacerdotes das paróquias do interior. Hubo una misa en Dili a la que también acudieron los sacerdotes de las parroquias del interior. Antes de la misa, Senhor Padre, apareció una escolta de la comandancia con una petición diciendo: Padre, Maumbot, es decir, Sanama, não, Senhor Padre, realmente necesita ir al extremo esto. No hay otro camino ni otra persona que usted, Padre. mas como era já a hora da missa, apenas disse ao Al oír esposo esto me quedé confuso y quise negarme,
Pero como ya era hora de misa, me limité a decirle a la escolta que esperara y que ya haríamos los preparativos. Fui a misa y recé, pidiendo luz, discernimiento y valor. Después de la misa, como la escolta seguía esperándome, decidí reunirme con el comandante Sanana para emprender el viaje a Osu. Salimos de Dili hacia el mediodía. Casi todo fue sobre ruedas durante el trayecto. Solo hubo una pequeña perturbación cuando en las laderas de la subida de Subao, los militares indonesios nos indicaron que nos detuviéramos. Entonces, el comandante Sanana dijo: Padre, esta vez no lo conseguiremos. Ante esto, como llevaba sotana, bajé la ventanilla del coche con el brazo izquierdo fuera, con la cara hosca y poco amistosa, preguntando: ¿Ada apa? Es decir, ¿qué pasaba para que nos detuviéramos? Pero cuando los soldados se dieron cuenta de que era el cura, nos dejaron pasar. Así que la sotana, como prenda de identidad sacerdotal, nos salvó del peligro. Al llegar a Osu, ese mismo día por la noche, el comandante Sanana y su equipo se marcharon inmediatamente a trabajar con sus compañeros en el monte. Esa es la lección que he aprendido como sacerdote a través de las muchas y difíciles experiencias de la guerra. Dios sabe cuidar de aquellos a los que ha llamado y enviado a su misión. Y hoy puedo estar aquí para dar mi testimonio de vida porque Dios me ama y cuida de mí. Gracias por su atención. Aclaramos que él se refería a José Alexandro Guzmán, que es el actual primer ministro de Timor Oriental, que es conocido con el nombre de Sanana Guzmán y es considerado como un padre de la patria en su lucha primero por la independencia de Portugal, de la que era colonia hasta 1975, y luego por la independencia del país de Indonesia. Sanana Guzmán, como lo llaman como comandante, fue presidente de 2002 hasta el 2007 y esta experiencia es la que ha contado el sacerdote padre Sancho Amaral.
quinta sequência, testemunho de um catequista é representado pelo senhor Florentino, de Parroquia de Nossa Senhora del Norte. Ahora escucharemos el testimonio de Florentino de Jesús Martins, que es un catequista. Sua Santidade Papa Francisco. Sou Florentino de Jesus Martins, catequista da paróquia. Su Santidad Papa Francisco. Soy Florentino de Jesús Martins, catequista de la parroquia de Nuestra Señora de Lourdes en Hermera. Nací el 21 de febrero de 1935 y ahora tengo 89 años. Nací en Hermera, Timor Oriental. Estudié en la escuela Nuno Álvarez Pereira en Soibada de 1952 a 1955. En 1956, el reverendísimo padre Ezequiel me nombró catequista voluntario E comecei a dar catequese aos catecúmenos na igreja de Hermera, y comenzó a dar missionários, catequesis a los catecúmenos de la iglesia de Hermera, incluidos los puestos de la misión, a saber, Atolia, Letefojo, Atzabe, Railaco y Fatubesi. depois de trabalhar como catequista voluntário durante 6 anos. Después de trabajar como catequista voluntario durante 6 años, en 1962 fui nombrado catequista permanente de la diócesis de Dili por el reverendísimo obispo Jaime García Goulart y fui destinado a la misión católica de Hermera. Tinha direito a uma remuneração. Como catequista permanente tenía derecho a un salario mensual pagado por la diócesis. Después de mi nombramiento, seguí dando catequesis en la iglesia, en los puestos de misión y en los sucos. Preparei os catecúmenos para serem batizados e receber. Preparaba a los catecúmenos para el bautismo y la primera comunión. Ainda não havia transportes modernos. En aquella época todavía no había transportes modernos. A menudo tenía que caminar entre 6 y 10 kilómetros para dar la catequesis. Algumas vezes enfrentei o Por desafio el camino, a veces me enfrentaba a desafíos como la lluvia y los fuertes na vientos viagem. o pasar la noche en el Embora trayecto. tivesse enfrentado desafios, nunca desanimei e A continuei pesar de los desafíos enfrentados, nunca me desanimé y seguí trabajando con la máxima responsabilidad, celo y dedicación. ânimo e vontade para servir a igreja. Siempre estoy dispuesto a servir a la iglesia, pero como ser humano tengo limitaciones E a condição da minha debido a mi edad y a mi estado de salud. participação. Tive de uma Padezco de Parkinson. a posição do meu trabalho em 2017. Por esta razón tuve que retirarme de mi trabajo en 2017 a los 82 años. Conselho Pero sigo dando consejos y apoyo moral a todos los catequistas que necesitan mi apoyo. foi grande orgulho. Tenho imensa gratidão a Deus e a Nossa Senhora por me Ha sido un gran orgullo y estoy sumamente agradecido a Dios y a Nuestra Señora por haberme concedido una larga vida
como y catequista participar en la evangelización como catequista activo a lo largo de 56 años de servicio. do meu trabalho La mayor parte de mi trabajo lo hice voluntariamente recompensa-me y Dios me ha recompensado con una larga vida e felicidade na minha família. y la felicidad de mi familia. Muchas gracias. Bellísimo este testimonio de este Discurso señor da ya Sua anciano Santidade, Papa catequista. Francisco. De hecho, para aquellos que nos escuchan a través de la radio, el Santo Padre se ha levantado precisamente para saludar a este anciano catequista. Sembra che questo ha fatto la concorrenza a San Paolo Apostolo. Y dijo que pareciera que este señor le ha hecho la competencia a San Pablo Apóstol. Bellísimo encuentro entre el Papa y don Florentino de Jesús Martín, este catequista, que como él dijo, da gracias a Dios por haberle concedido la oportunidad de evangelizar, de tener una larga vida y una bella familia. Ahora nos disponemos a escuchar las palabras del Santo Padre, que como lo ha hecho desde su llegada a Timor Oriental, hablará en español. Queridos hermanos obispos, queridos sacerdotes, diáconos, religiosas, religiosos, seminaristas, queridos catequistas, hermanos y hermanas todos, buenos días. Muchos de los más jóvenes, seminaristas, religiosas jóvenes, se quedaron afuera. Yo recomendaría al obispo que tiene que hacer más grande la catedral, porque es una gracia el tener tantas vocaciones. Agradezcamos al Señor. Y agradezcamos también a los misioneros que estuvieron antes que nosotros. Cuando vimos a este hombre que fue catequista toda la vida, podemos entender la gracia de la misión encomendada. Agradezcamos al Señor esta bendición a esta iglesia. Y estoy contento de encontrarme aquí en medio de ustedes, en el marco de un viaje, el que yo me veo más bien como peregrino en las tierras de Oriente. Agradezco a Monseñor Norberto de Amaral por las palabras que me ha dirigido, recordando que Timor-Leste es un país en los confines del mundo. Yo también vengo de los confines del mundo, pero ustedes más que yo. Y me gusta decir precisamente, porque está en los confines del mundo, se encuentra en el centro del Evangelio. Y esta es una paradoja que tenemos que aprender. En el Evangelio, los confines son el centro. Y una iglesia que no tiene capacidad de confines y que se esconde en el centro es una iglesia muy enferma. En vez cuando una iglesia piensa afuera, envía misioneros, se mete en esos confines que son el centro de la iglesia. Gracias por estar en los confines.
porque sabemos bien que en el corazón de Cristo las periferias de la existencia se encuentran en el centro. El Evangelio está poblado de personas que se hallan en los márgenes, en los confines, pero que son convocados por Jesús y se vuelven protagonistas de la esperanza que Él nos vino a traer. Ao haksolok tebes maia iminelet, e contexto viagem ida nebe, hau tau haunia anu dar peregrino ida e a Rai Oriente. Ao agradece Don Norberto do Amaral, balia fuancira nebe, nia hatau mai hau, pode hanoin katak Timor-Leste mak nação ida nebe, e a mundo nia rohan. Nune hau hakarak dehan, precisamente tamba Rai ne e a fronteira, ka ia Rai ninin, Rai ne existe ia Evangelho nia centro. Tamba ia Cristo nia futarfuan, tamba ia Cristo nia futarfuan, hanesa nita hatene, buat sira nebe existe ia periferia. Bueno, quisiéramos precisar que a pesar de que las lenguas comunes son el portugués, incluso el inglés, la traducción de las palabras del Papa se están haciendo en Tetum, que ya es considerado el idioma oficial en el país. Me alegro con ustedes y por ustedes, porque son los discípulos del Señor en esta tierra. Pensando en los esfuerzos de ustedes, en los desafíos que tienen que enfrentar, se me vino a la mente un pasaje muy sugestivo del Evangelio de San Juan, que nos narra una escena tierna e íntima que tuvo lugar en la casa de los amigos de Jesús, Lázaro, Marta, María. En cierto momento, durante la cena, María, tomando una libra de perfume de nardo de mucho precio, ungió con él los pies de Jesús y los secó con sus cabellos. La casa se impregnó con la fragancia del perfume. María ungió los pies de Jesús y ese perfume se difundió en la casa. Sobre esto quisiera detenerme con ustedes. El perfume de Cristo, el perfume de su Evangelio, es un don que ustedes tienen, un don que se les dio gratuitamente, pero que tienen que custodiar y que todos juntos estamos llamados a difundir. Custodiar el perfume, este don del Evangelio que el Señor dio a esta tierra de Timor-Leste, y difundir el perfume. Primero, custodiar el perfume. Siempre necesitamos volver al origen del regalo, del don recibido. Scusami. Au haksolo ko imi no tamba imi, tamba iraida ne imi makna ini discípulo sira. Hanoin banaha todan no desafio sira nebe imi hasoru, ne halo hau hanoin retan situação ida nebe sugestivo tebe se evangelho São João nian. Nebe conta episódio ida nebe com a ternura no intimidade, nebe acontece ia uma Jesus nebe lunsira, Lázaro, Marta, no Maria. E o momento ida durante hankalan hamutuk Maria habokon Jesus ne futar ain ho perfumo camina morin, nardo puro ida, nebe karon tebes, a foi ni hamaran Jesus ne futar ain ho ne fuk, umalaran tomak sai na kono ho mina morin furak perfumo ne nian. Maria kosemina morin ba Jesus ne futar ain, no perfumo ne hamorin naresin e umalaran tomak. Hau hakarak reflete o itua no imi kona vaidane. Mina morin, perfumo Cristo nian, no Evangelho nian. Dong ida nebe, ita tenki rai di diak, no ita simu vocação atu habelar. Rai di diak perfumo idane, habelar kahadaet perfumo idane. Ita hakarak medita kona vaidane.
Custodiar el perfume. Siempre necesitamos volver al origen del don recibido, de nuestro ser cristiano, nuestro ser sacerdotes, religiosos o catequistas. Hemos acogido la misma vida de Dios por medio de Jesús, su Hijo, que murió por nosotros, que nos dio el Espíritu Santo. Hemos sido ungidos, somos ungidos con el óleo de la alegría, y el apóstol Pablo escribe: nosotros somos la fragancia de Cristo al servicio de Dios. Queridas hermanas, queridos hermanos, ustedes son el perfume de Cristo. Y este símbolo no le es ajeno. Precisamente aquí, en Timor, crece en abundancia el sándalo, cuya madera desprende una fragancia altamente elaborada y buscada por otros pueblos y naciones. La misma Biblia alaba su valor cuando narra que la reina de Sabá visitó al rey Salomón ofreciéndole como regalo la madera de sándalo. Yo no sé si la reina de Sabá, antes de llegar a Salomón, hizo escala en Timorés, quizás, y agarró el sándalo de aquí. Rai di diak perfumune, ita sempre sente necessidade a tu fila fale ba origem, kahun, hosi dong nebe ita simu tihaona, hun hosi ita nia an, nudar ema cristão, nudar nailulik, nudar consagrados, consagrada sira, ka nudar catequista sira. Moris ne rasik, ita simu hosi nai maromak, liu hosi ni oan mane Jesus, nebe mate tihaona ba ita, no haraik tia ona nia Espírito Santo ba ita, nia kose ona ita nia ulun hominak solok nian, no São Paulo hakerek, banai maromak ita ma Cristo nia morin furat. Doben sira, imi mak perfumo kamina morin Cristo nian, no simblu ida ne, laos buat fong ida ba imi, iha Timor ne tebes duni, ai kamelin kasandalu, Moris wai na resin, honi amori nira neem, nebe fofolin bo, ema fofolin bod, no buka helade, mos ema hosi povo no rai selu. Biblia rasik tane as ai kameli ne, wangira haktuir katak, liurai feto savaniang, ba visita liurai Salomão, odi oferece ai kameli kai sandalu bania. Hermanas, hermanos, ustedes son el perfume de Cristo. Un perfume mucho más costoso que los perfumes franceses. Ustedes son el perfume de Cristo. Ustedes son el perfume del Evangelio en este país. Como un árbol de sándalo siempre verde, siempre fuerte, que crece y produce frutos, también ustedes son discípulos misioneros perfumados por el Espíritu Santo, para impregnar la vida del santo pueblo fiel de Dios. Sin embargo, no podemos olvidarnos de una cosa: el perfume recibido del Señor debe ser custodiado, debe ser cuidado, con mucha atención, como María de Betania lo había guardado, lo había conservado para Jesús. Del mismo modo, nosotros debemos custodiar el amor, custodiar el amor. No se olviden de esta frase. Debemos custodiar el amor con el que el Señor ha perfumado nuestra vida para que no se disipe ni pierda su aroma. ¿Y esto qué significa? Significa ser conscientes del don recibido. Todo lo que tenemos es un regalo. Ser conscientes de eso y recordando que el perfume no sirve para perfumarnos nosotros, sino para ungir los pies de Cristo, anunciando el Evangelio, sirviendo a los pobres. Significa vigilar sobre nosotros mismos, porque la mediocridad y la tibieza espiritual siempre están en acecho.
Y me viene a la mente una cosa que el cardenal de Lubac decía sobre la mediocridad y la mundanidad. Lo peor que puede suceder a las mujeres y a los hombres de iglesia es caer en la mundanidad espiritual. Estén atentos, conserven ese perfume que nos da tanta vida. Maungaling na fetan sira, imi mak evangelho ne perfumo caminamorin e harai dane. Hanesa nai kameli kasanda luhuni dane ne tahan verdi halade forte, nebe sai bod no nafuan. Nunemos imi mak discípulo missionário sira, nebe simu ona perfumo hosi Espírito Santo, atu hamori ne minha povo ne moris. Mai be ita labele haluhan buat ida, perfumo kami namoring nebe ita simu sinai maromak, ita tenki rai ho cuidado. Hanesang Maria hosi Betania nebe rai di diak perfumo, especialmente para Jesus. Ita mos tenki rai di diak domi nebe nai maromak usa, ho di hamorin ita ni amoris. Atu perfumo ne labele sai mihis, no la lako ni amorin. Ne significa saída luz, ne significa a consciência com abadon ne beita simu tiaona, hatene katak perfumo ne laos baita, mai be atu de cose Cristo ne futarain, o de haklake ne evangelho, no de serviva ema kiaksira. Ne significa atu matamoris neonain baita anrasik, tamba mediocridade, cativieza, barupten, kalarang maliring, espiritual, hafuhu heladeit ita. Mi hanno tolto la voce. Revoluzione. Y agrego otra cosa. Nosotros miramos con gratitud la historia que nos ha precedido. La semilla de la fe esparcida aquí por los misioneros. Estos tres que nos han hablado. Esa religiosa que toda su vida consagrada la hizo aquí. Ese cura que supo acompañar a su pueblo en momentos difíciles de la dominación extranjera. Y ese diácono que no se le paralizó la boca para anunciar el Evangelio, para bautizar. Pensemos en estos tres modelos que son representativos de la historia de nuestra iglesia. Y amemos nuestra historia. Es la semilla esparcida aquí. En ellos las escuelas de formación. Pero, ¿es suficiente esto? En realidad siempre debemos alimentar la llama de la fe. Por eso quisiera decirles, no dejen de profundizar la doctrina del Evangelio. No dejen de madurar en la formación espiritual, catequética, teológica, porque todo esto es necesario para anunciar el Evangelio en esta cultura vuestra y al mismo tiempo purificarla de formas arcaicas y a veces supersticiosas. La predicación de la fe tiene que inculturarse en la cultura de ustedes y la cultura de ustedes tiene que ser evangelizada. Y esto vale para todos los pueblos, no solo para ustedes. Si es una iglesia que es incapaz de incultivar la fe, que es incapaz de expresar la fe en los valores propios de esa tierra, será una iglesia eticista y sin fecundidad. Hay muchas cosas preciosas en la cultura de ustedes. Pienso especialmente en la creencia de la resurrección
y la presencia de las almas de los muertos. Sin embargo, todo esto debe ser purificado siempre a la luz del Evangelio, a la luz de la doctrina de la Iglesia. Comprométanse, por favor, en esto, pues toda cultura y todo grupo necesitan ser purificados y necesitan madurar. O hakara que aumenta tan buat selukida. Itahareho gratidão ba história nebe liu tihaona. Itaharé ba fini fiar nebe missionário sirakari tihaona iharai idane. Ba escola sira nebe forma agentes pastorais. No buat barak seluktan. Mai be buat sirak nehotu na tonona kasidau. Los duni, ita tenki halaka na fatin ahi fiarnian. Tamba ne, au hakarak dehan ba imi. Labele husik hela knar atu haklaken doutrina cristã. Atu bele sai tasak liu husi formação espiritual, catequética, no teológica. Tamba buat sirane hotu ita precisa. Atu bele haklakon evangelho ba iminia cultura. Nonunemos ita precisa tu purifica a cultura ne, husi formas no tradição tuansira, nebe dalla ruma supersticiosas. E buat diak barak, nebe fura que imine cultura, especialmente how hanoin konaba fiar e morisias, fiar e presença matevian ser neclamar, mas be buat sirane hotu tem que retan purificação na fatin, e a Roman Evangelho nian, no husi igreja ni a doutrina. E mi hakas amba, baknari dane, tamba cultura hotu, no grupo social hotu, precisa ter purificação no amadurecimento. No em Santo Padre aumenta, e tenha fé, tem que inculturada, e tenha cultura, tem que ser evangelizada. Y ahora vemos el segundo punto, difundir el perfume. La iglesia existe para evangelizar y nosotros estamos llamados a llevar a los demás el dulce perfume de la vida nueva del Evangelio. María de Betania no usó el nardo precioso para embellecerse a sí misma, sino para ungir los pies de Jesús. Y de este modo esparció el aroma por toda la casa. Es más, el Evangelio de Marcos especifica que María, para ungir a Jesús, rompió el frasco de alabastro que contenía el bálsamo perfumado. La evangelización se hace posible cuando nos atrevemos a romper el frasco que contiene el perfume, romper el caparazón que frecuentemente nos encierra en nosotros mismos y salir de una religiosidad mediocre, cómoda, vivida solo para la necesidad personal. Y me gustó mucho la expresión que utilizó Rosa. Me gustó mucho, ¿no? Cuando dijo: una iglesia en marcha, una iglesia que no se detiene, que no gira en torno a sí mismo, no, que no gira en torno a sí mismo, sino que arde a causa de la pasión por llevar la alegría del Evangelio a todos. Oras ne itatoba aspetto da rua, habelar perfumo carrega minamorin. Igreja existe a tu haklaken evangelho, no itasimo vocação, a tu lori minamorin furak moris fon evangelho nian ba emaselo. Maria José Betânia la usa minamorin folimbot ne, a tu kose hamorin nia anrasik, mai benia kose ba Jesus nia futarain, no nune hamorin umalaran tomak. Nune mos evangelho São Marcos nian especifica katak, Maria, a tu bele kose minamorin ba Jesus, nia harahun tiha, botir vidro minamorin nia fatin,
Evangelização acontece em Hira Ita, e a coragem, a tu fera, botir frasco perfume niafatin, a tu hasaitiha kulit liur, nebe dalabarak sulan ita, ia ita niaan rasik, a tu sai husi religiosidade ida nebe baruk ten no komoda, nebe halo ita usa a necessidade rasik deit. How gosta a expressão nebe, irmã Rosa usa e ne testemunha. Igreja ida nebe e movimento larang, igreja ida nebe la para, igreja nebe la hanoin ka la sibuk konabaniaan rasik deit, mai be igreja ida nebe lakan tamba ahi domin atulorik solok evangelio nian ba ema hotu hotu. Y también vuestro país, arraigado en una larga historia cristiana, necesita hoy de un renovado impulso de evangelización para que llegue a todos el perfume del Evangelio, un perfume de reconciliación y de paz después de los sufridos años de la guerra, un perfume de compasión que ayude a los pobres a levantarse y suscite el compromiso de mejorar la suerte económica y social del país. Un perfume de justicia contra la corrupción. Y estén atentos, ¿eh? Muchas veces la corrupción puede entrar en nuestras comunidades, en nuestras parroquias. Y de manera especial, el perfume del Evangelio necesita ser difundido contra todo aquello que humilla, aquello que degrada, y que incluso destruye la vida humana, contra las plagas que generan vacío interior y sufrimiento, como son el alcoholismo, la violencia y la falta de respeto de la mujer. El Evangelio de Jesús tiene la fuerza de transformar estas realidades oscuras y de generar una sociedad nueva. Y el mensaje que ustedes, religiosas, dan frente al fenómeno de la falta de respeto a la mujer es que las mujeres son lo más importante de la Iglesia, porque se toman cuidado de los más necesitados, los curan, los acompañan. Vengo de hacer la visita a esa hermosa casa de cura de los más pobres, los más necesitados. Hermanas, sean madres del pueblo de Dios. Anímense a parir comunidades. Sean madres. Eso es lo que Él quiere de ustedes. Não hemos e minha nação, nebe ia abot meti a história cristã nebe naru, o em loron precisa impulso ida ba evangelização. A tu perfumo evangelho nian toba ema hotu, perfumo reconciliação na paz nian, liutia tina naru terus funu nian, perfumo compaixão nian, nebe tulun ema ki iksira tu hamrik filafali, no hamoso serviço bot, a tu hadia nação nia destino econômico no social. Perfumo justiça nian contra a corrupção, no especialmente e me tem que revelar perfumo o evangelho, babuat hotu nebe humilha kahatun ema. Halo creu kato estraga ema nemores contra canexira nebe. Hamoso, vazio interior, no terus oin, anesan alcoolismo, violência, no falta respeito à dignidade feito siranian. Jesus no Evangelho e hakbit, atu transforma a realidade na kukun hirakne, no horin hamores sociedade fong ida. Queridas hermanas, queridos hermanos, necesitamos un impulso del Evangelio. Y hoy, por lo tanto, es necesario que haya religiosas, religiosos, sacerdotes
catequistas apasionados, catequistas preparados y creativos. Es necesaria la creatividad en la misión. Agradezco el testimonio como catequista del señor Florentino, edificante. Ha dedicado gran parte de su vida a este hermoso ministerio. Y a los sacerdotes en particular, quisiera decirles, me enteré que el pueblo se dirige a ustedes afectuosamente, llamándolos Amú, que aquí es el título más importante, significa Señor. Pero esto no tiene que hacerlos sentir superiores al pueblo. Ustedes vienen del pueblo, nacieron de madre del pueblo, crecieron con el pueblo. No olviden la cultura del pueblo que han recibido. No son superiores. Tampoco tiene que llevarlos a la tentación de la soberbia y del poder. ¿Y saben cómo empieza la tentación del poder? ¿Entendieron, no? Mi abuela me decía, el diablo entra siempre por los bolsillos. De aquí entra el diablo. Siempre entra de los bolsillos. Por favor, no piensen en el ministerio como en un prestigio social. No, el ministerio es un servicio. Y si alguno de ustedes no se siente servidor del pueblo, vaya a pedir consejo a algún sabio sacerdote para que lo ayude a tener esta dimensión tan importante. Dove sira, ita precisa impulso usi evangelho ne. No tamba ne, ita precisa na ilulic sira, consagrados, consagrada sira, no catequista sira, nebe e a paixão, preparados no criativos. Ao agradece testemunho Russi, senhor Florentino, catequista ida nebe dedica parte bota Russi amores, ba ministério ida nebe fura teves ne. No especialmente ba na ilulic sira, hau hakarak dehan buat tuir maine. Hau hatene katak, povo sarani fihir ba emi hodomin bot, no bolu emi amo. Nebe maka título nebe importante liu e emi nialet. No ne significa Senhor, canai. Mas be ida ne, labele halo emi hakiak sentimento superioridade e relação ao povo. Por iluri emi ba tentação, ba orgulho no poder. Título ne, labele halo emi hanoen kata, ministério ne prestígio social ida, por halo emi sai hanesa chefe bot sira nebe, domina ema selo. Recordemos que con el perfume debemos ungir los pies de Cristo, que son los pies de nuestros hermanos en la fe, empezando por los más pobres. Los más privilegiados son los más pobres. Y con ese perfume tenemos que cuidarlos. Es elocuente aquí el gesto de que los fieles realizan cuando se encuentran con ustedes, sacerdotes. Toman la mano consagrada, la acercan a su frente como un signo de bendición. Es bonito constatar el afecto del pueblo santo de Dios en este signo, porque el sacerdote es un instrumento de bendición. Jamás el sacerdote debe aprovecharse de su oficio, sino que siempre debe bendecir, consolar, ser ministro de compasión y signo de la misericordia de Dios. Y quizás el signo de que todo esto es el cura pobre. Amen la pobreza como su esposa.
Ita tem que hanoin buat ida ne. Ho perfumo ita hamorin Cristo nia futar ain. Nebe mak ain husi maung alin sira nian, iha fiar nia larang. Hahu husi sira nebe kia kliu. Iha ne, iha gestu ida forte tebes. Wanhira povo sarani sira hasoru na ilulik sira. Sira cair emine liman consagrado. Dada emine liman basira ni rentos, nudar sinal bênção. Furak tebes, atu ita hare, iha sinal idane, domi nebe povo santo iha. Tamba na ilulik, mak instrumento ida bênção nian. Nunca bele aproveita em minha função, mas bem na fatin tem que for bênção, consola, sai ministro compaixão nian, no sinal misericórdia nian. Queridos hermanos, un diplomático portugués del siglo XVI, Tomé Pires, escribió lo siguiente: los comerciantes malayos dicen que Dios creó Timor para conseguir sándalo. Pero nosotros sabemos que también hay otro perfume. Además del sándalo hay otro, que es el perfume de Cristo, el perfume del Evangelio, que enriquece la vida y la llena de alegría. Ustedes sacerdotes, diáconos, religiosas, no se desanimen. Como nos recordó el Padre Sancho en su conmovedor testimonio, Dios sabe bien cómo cuidar a aquellos que ha llamado y enviado a la misión. En los momentos de mucha dificultad, piensen en esto. Él nos acompaña. Dejémonos acompañar por el Señor, con espíritu de pobreza y con espíritu de servicio. Los bendigo de todo corazón. Y por favor les pido que no se olviden de rezar por mí. Pero recen a favor, no en contra. Gracias. Maungaling ng Feton Robin Sira, diplomata português ida husi século sanulu resinen Tomé Pires, hakerek nune. Ema comerciante Sira husi malayo Sira, dehan katak, maroma cria Timor ba ai camelim. Mai be ita hatene katak ia perfumo seluk ida, nebe husi Cristo, no husi Evangelho, nebe hariku moris, no hakono moris ne hok solo. Emi la vele desanima. Anesan Padre Sancho forranoin ita e nia testemunho nebe comovente. Maroma katene taumatan basira nebe nia bolo no nia haruka ba missão. Hau fo benção ba imi husiclean hau nia fuan no hau husu favori da ba imi a tu reza ba hau. Obrigado. Bien, el Santo Padre ha concluido, pero está agregando algo más. Quiero terminar en realidad con un gracias grande por sus ancianos, sacerdotes que están allí, que son buenos, que han gastado sus vidas. Agradece vamos na madre Sira nebe ferik no katuas, Sira makita ni osamea. Bien, como decía, ha concluido este bellísimo discurso del Santo Padre a secuencia, oración. a la vida religiosa de Timor Oriental, y ahora escucharemos el rezo del Ave María. Recemos a la Virgen.
Ave María, llena de gracia, el Señor. O Senhor esteja convosco. Bendito seja o nome do Senhor. O nosso auxílio no nome do Senhor. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Oitava secuencia, un canto coral, Gaudete et Exultate. Bien, este encuentro concluye con un canto coral. No final deste encontro, a sua santidade Papa Francisco vai dar a sua bênção às primeiras pedras dos alguns edifícios de dioceses de Timor-Leste. Final da bênção, a sua Bueno, mientras se escucha el canto, el padre ha saludado a los obispos de Timor Oriental. Entre ellos estaba presente o está presente el cardenal Virgilio do Carmo da Silva. Y los demás obispos. En el interior de la catedral hay aproximadamente unas 600 personas entre sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, seminaristas y catequistas, pero ya se informa que afuera de la iglesia hay cerca de 1500 personas, 1500 religiosos y diáconos, en fin. El Santo Padre ya ha terminado este evento y este encuentro muy importante prácticamente en todas sus visitas. Podríamos decir que esta tarde, más adelante, el Santo Padre se dirigirá a la Nunciatura. Allí tendrá un encuentro privado con los miembros de la Compañía de Jesús, como también suele hacer en cada uno de sus viajes. Y esta tarde
tendrá lugar la Santa Misa en la explanada de Tassi Tolu. Eso será a las 16:30 hora de Timor Oriental, las 9:30 de la mañana en la Ciudad del Vaticano. Con esta Santa Misa el Papa concluirá esta segunda jornada en Timor Oriental. Podríamos decir que el Santo Padre ha concluido con unas palabras hermosas que podrían estar dirigidas a todos como discípulos y como misioneros. No se desanimen. Dios sabe cómo cuidar bien a aquellos que ha llamado y enviado a la misión. Con estas palabras entonces nos despedimos. Con ustedes hemos estado acompañándolos en la redacción Renato Martínez, Sebastián Sansón Ferrari y que les habla Alina Tufani Díaz. Los invitamos a seguir estas transmisiones de estos momentos y estos eventos tan importantes del 45º viaje apostólico del Papa a Asia y Oceanía. Estamos en esta tercera etapa y esperamos que nos sigan acompañando a través de la radio, la televisión y nuestras redes sociales, la página web, YouTube, Facebook Live. En fin, les agradecemos por su compañía. Alabado sea Jesucristo, Laudetur Jesus Christus.